Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Ingenialo. Seguimos viendo más cosas de Autodesk Inventor 2017. En este vídeo vamos a ver los ensamblajes, que no son más que conjuntos de piezas como las que hemos estado viendo hasta ahora, pero relacionadas entre sí. Vas a ver cómo los ensamblajes son una forma sencilla de agrupar piezas y a la vez de establecer la relación de estas en el conjunto. Creo que si has visto los vídeos anteriores, este te resultará muy interesante. ¿Te apuntas? Pues vamos con la portada y empezamos. Bien, arrancamos el programa, pantalla de inicio y vamos a crear un ensamblaje. Para crear un ensamblaje podemos venir aquí, la orden ensamblaje, de nuevo ensamblaje, o bien venir aquí a nuevo y nos dará las opciones de crear objetos, crear ensamblaje. Aquí sería un conjunto soldado y aquí un ensamblaje normal. Bien, pues vamos a elegir esta, creamos un ensamblaje normal. Bien, se entra en el espacio de trabajo de ensamblaje. En principio da por defecto el nombre de ensamblaje 1. Podemos maximizar este espacio así para ocupar toda la pantalla. Veis que aquí abajo también tenemos una pestaña de ensamblaje 1 y mi página de inicio. Volvemos otra vez a ver las piezas y volvemos al ensamblaje. En el ensamblaje no tenemos nada, está vacío. No tenemos ni la opción tampoco. ¿Os acordáis que cuando empezamos una pieza normalmente pues nos viene unos ejes de coordenadas para poder empezar a hacer el boceto? Pues bueno, aquí no tenemos nada, simplemente el espacio de trabajo. Podemos crear una pieza o podemos insertar. Podemos crear una pieza desde el mismo entorno del ensamblaje o podemos insertar una pieza que ya tengamos guardada. Vamos en principio a insertar. Insertamos una pieza y nos viene por defecto al directorio, a la carpeta de espacio de trabajo. Aquí podemos elegir la pieza que nosotros queramos. Si pulsamos una vez vemos una previsualización aquí abajo. Si pulsamos una vez encima de cada nombre pues vemos una previsualización de la pieza. Y vamos a insertar por ejemplo esta. Pulsando dos veces nos está pidiendo el punto de inserción en el ensamblaje. Como no tenemos ninguna otra pieza pues lo ponemos donde queramos, eso lo podemos variar. Y nos está diciendo, nos está dando la posibilidad de poder insertar tantas veces como queramos la pieza en el ensamblaje. En este caso pues la vamos a insertar dos veces simplemente para ver cómo se puede hacer. Tenemos un ensamblaje de varias piezas, en este caso es la misma pieza, repetida dos veces. Habrá muchas ocasiones en donde necesitamos en un ensamblaje que se repita esa misma pieza pues muchas veces. Eso no significa que tengamos dos piezas, porque cualquier modificación que hacemos en esta pieza se va a modificar en esta. No son dos entidades independientes, son dos referencias a la misma pieza en el mismo ensamblaje. Si os dais cuenta, en pantalla de inicio sigue estando exactamente igual, no se han creado más piezas. Esta pieza chapa 1 es la que está en el ensamblaje. Podemos insertar otra pieza que por ejemplo podría ser pues la pieza número 3. Esta nos está diciendo dónde la podemos colocar. La colocamos las veces que queramos. Cuando ya nos parece bien pues apretamos escape y ya está. Tenemos un ensamblaje que tiene unas cuantas piezas colocadas. No tiene ninguna relación una con otra. Hace algún tiempo había unas versiones beta de Inventor que permitía hacer piezas pero impedía hacer ensamblajes, a no ser que compraran la versión completa. Por eso hay muchos usuarios que están acostumbrados a usar solo piezas en Inventor. Pues bien, aquí vamos a ver cómo el uso de ensamblajes es mucho más sencillo que utilizar solo piezas. Podemos modificar el ensamblaje como queramos. Si no nos hacen falta tantas de estas piezas, pues las vamos borrando. Solamente dejaremos las que necesitemos. Podemos moverlas a nuestro antojo porque ahora no están restringidas. Podemos crear una nueva pieza o bien salir del ensamblaje y crear una nueva pieza aquí, como hemos hecho en los vídeos anteriores, nuevo y pieza. O bien dentro del propio entorno del ensamblaje podemos decir crear. Entonces nos pide un nombre. Nosotros por ejemplo le vamos a dar pieza 20. Vamos a aceptar y vamos a crear ahí. Ahí fijaros que sin salir del entorno del ensamblaje nos da pues un plano para poder empezar nuestra pieza. Imaginaros que queremos hacer una pieza redonda con una extrusión, con otra extrusión concéntrica. Estamos improvisando, nada
y vamos a hacer un agujero en el medio, agujero de 30 milímetros en este punto. Vale, tenemos una pieza que veis que está el ensamblaje 1 y ya dentro, insertada en ese ensamblaje, tenemos pieza 20, que sería esta. Le damos a guardar y nos guardará pieza 20. ¿Qué habrá pasado en página de inicio? Nos ha aparecido una nueva pieza 20, no tenemos referencia del ensamblaje, simplemente nos ha creado la pieza igual que si la hubiéramos podido crear desde aquí, desde este entorno. Bueno, pues estamos en el ensamblaje 1. Volvemos hacia atrás, ¿veis? Para movernos en el navegador, ahora estamos centrándonos en la pieza 20, pues para volver hacia atrás simplemente es esto. Ahora ya estamos en ensamblaje 1. Tenemos las piezas, esta pieza la hemos creado desde el entorno del ensamblaje, estas las hemos traído del entorno anterior, de las que habíamos creado anteriormente, y podemos establecer relaciones entre esas piezas. Si nos vamos a página de inicio, todavía no está grabado el ensamblaje, es decir, que si ahora se nos cuelga el programa, pues entonces no quedaría grabado. Por lo tanto, tenemos que dar a guardar. Y aquí en el entorno del ensamblaje, guardar. Y nos pedirá una opción, nos dirá cómo quieres guardar este ensamblaje. Como ensamblaje 1, vamos a poner como ensamblaje P1, guardar. Lo tenemos guardado y si vamos a página de inicio ya nos aparecerá un recuadro, nos aparecerá una miniatura en donde se ve la última vista del ensamblaje. Si nos vamos a espacio de trabajo, veréis que tenemos un ensamblaje y las distintas piezas. Esto no significa que sea una carpeta, sino que es un archivo que contiene referencias a estas piezas, pero no están incluidas estas piezas dentro de ese archivo, sino que son referencias a estas piezas. Salimos de ahí, nos vamos otra vez a ensamblaje y vamos a establecer relación. Por ejemplo, vamos a borrar esta y vamos a dejar, borramos estas y vamos a dejar estas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el propio ensamblaje tiene unos planos, ¿no? Tiene unos planos de referencia. ¿Veis? Si pasamos por encima de estos planos, pues se nos marcan ahí en el espacio, y si le damos a órbita, pues vemos dónde están colocados. Son planos de referencia del propio ensamblaje, el origen del ensamblaje. Cada pieza tiene su origen, son una tríada de planos y una tríada de ejes. Si os dais cuenta también, si aquí marcamos los ejes, pues nos aparecen los ejes aquí, ¿veis? Ese sería el punto cero del ensamblaje. Y cada pieza tiene un origen. Cada pieza, ¿veis? Tiene un origen, tiene unos planos y unos ejes. Si nosotros quisiéramos restringir una de estas piezas respecto al origen, pues no tendríamos más que restringir los planos y fijarlos respecto al ensamblaje. O bien, simplemente cogeríamos una de las piezas en una posición en donde nos pareciera cómodo y diríamos, esta pieza la quiero fija, pues apretaríamos fijo. Esta pieza ya no la podríamos mover, ¿veis? Que aparece una chincheta ahí cuando intentamos moverla. Pues bueno, pues todo el ensamblaje tendría que ir en torno a esta pieza, porque todas están libres y esta está fija. En cualquier momento la podemos desanclar, ¿no? Podemos quitarle el fijo y se podrá volver a mover otra vez. Pero a mí lo que me gusta y lo que creo que tiene más ventajas es restringir los planos de una de las piezas que queramos fija respecto a este origen que está siempre fijo en el ensamblaje. Bien, entonces, para eso, ¿qué tendríamos que hacer? Pues la orden de restringir. Restringimos en este sentido, o sea, coplanar, así son planos enfrentados, pues así coplanar, o sea, el plano IZ del ensamblaje con el plano IZ de la pieza y aplicamos. Restringimos el XZ con el XZ de la pieza y aplicamos XY con el XY de la pieza. No hay ninguna pieza fija, lo que sí que tenemos son los planos restringidos, por lo tanto esta pieza no la podremos mover. Bueno, pues aparte de este detalle, que es una forma buena de poder empezar un ensamblaje, de restringir una de las piezas, también podemos ver las restricciones que puede haber entre piezas, ¿no? Podemos hacer restricciones, por ejemplo, axiales, que tengan el mismo eje. Podemos añadir una restricción de este tipo, del primero, de coincidencia. Buscamos una superficie circular, nos saldrá un eje ahí, y buscamos otra superficie circular, por ejemplo esta. Le damos a aplicar y podemos ver que los ejes coinciden. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos una pieza fija y esta pieza que podemos nosotros deslizar tiene una restricción, tiene limitado un grado de libertad. Giraría en torno a ese eje y podríamos desplazarlo en cualquier otro sentido, o sea, en sentido rotativo. O sea, podría rotar
No vemos que rota porque es una pieza circular, pero si por ejemplo, imaginaros que la editamos, vamos a hacer algo que no sea simétrico, por ejemplo un agujerito aquí, la pieza puede girar, ¿veis? Puede girar. Si yo estoy moviendo la pieza ahora, vamos a inicio, ahí. Puede dar vueltas, se puede mover a lo largo del eje Z, pero lo que no puede es salirse del eje porque está restringido. Esas restricciones son muy importantes porque en realidad es la que nos van a marcar las relaciones de las piezas. En los conjuntos pues nos van a marcar estas relaciones. Vamos a hacer un acoplamiento lógico de estas piezas porque este que tenemos en este momento pues no tiene ni ton ni son, ¿no? Pero cuando nosotros apretamos aquí dos veces, cuando pulsamos dos veces, veis, se deja impresionada simplemente lo que es la pieza. Esta pieza la podemos editar, las distintas operaciones que hemos hecho, que están ordenadas, de las más antiguas, las primeras, las más recientes, las últimas, las podemos ir anulando, simplemente pues las podemos suprimir. Entonces, otra opción que es muy importante es la opción de medida. Botón derecho del ratón sobre un sitio, un espacio en blanco de la pantalla, o sea sin piezas, y ponemos medir. Y con esto podemos ir a cualquier entidad y medimos. Por ejemplo, aquí vemos, si no nos acordamos, pues que esto tiene un diámetro 100. Pues vamos a hacer un retalón, este retalón de la pieza que tenga 100. En esta segunda extrusión, el boceto que hemos puesto, como no lo hemos puesto acotado, pues nosotros le vamos a dar una cota de 100. Si salimos al ensamblaje, se han producido cambios, pues actualizamos, ¿no? Lo que no nos coincidirá porque ya no tenemos eje es la coincidencia. Ahora volvemos a hacer otra coincidencia, restringimos el eje, cualquier eje, no hace falta que sea un agujero sino una superficie circular, con esta. Bien, está restringido como antes, pero cuando nosotros la acercamos vemos que eso acopla, ¿verdad? Pero nos podríamos pasar hacia arriba porque esto no entiende de topes si no se lo decimos. Por lo tanto hay otro tipo de restricción más cómoda. ¿Veis? La restricción de coincidencia la quitamos y hacemos la restricción inserción. Aquí te da dos opciones, insertar en un sentido y insertar en otro. Pues vamos a insertar en este sentido. Le buscamos aquí la superficie de inserción y aquí también la arista de inserción. ¿Veis cómo han insertado las piezas? Y tenemos la pieza ahí insertada en el retalón. Una opción buena que también se utiliza mucho es ver una sección, ¿no? Esto lo veis aquí en vista, aquí vista seccionada, podemos ver vista seccionada media, buscamos una cara cualquiera y una vez que tenemos esa cara pues lo podemos mover o bien numéricamente o bien manualmente. Muchas veces lo que hacemos es moverlo manualmente para ver si en realidad la inserción está bien hecha. Nos vamos aquí. Cuando las piezas son del mismo color, pues como no tengamos las aristas vistas, pues prácticamente no vemos la inserción. Por eso cuando estamos viendo aquí el estilo visual, si no vemos las aristas y simplemente vemos sombreado, pues nos cuesta ver el final de la pieza. Por eso es conveniente poner siempre sombreado con aristas, porque por lo menos lo vemos. Pero también sería una cosa buena cambiar de color. Por eso vamos a introducir la opción de cambiar de color una pieza. La podemos cambiar desde el mismo ensamblaje y entonces los cambios solo se mantendrán en el ensamblaje, o bien podemos cambiarlo en la pieza. Vamos a dejarlo en azul. La pieza de chapa sigue estando el color por defecto, que es este gris. La vista la podemos quitar y vemos la pieza entera. Ahora nos faltaría pues hacer esos agujeros, ¿no? Podríamos proyectar directamente esto, podríamos proyectar esta superficie de agujeros en la pieza. ¿Cómo lo podemos hacer esto? Es muy sencillo y para verlo, simplemente lo que vamos a hacer va a ser editar esa restricción para separarlo un poco. ¿Veis? Tenemos esta restricción que hemos hecho anteriormente a 0. Vamos a ponerla por ejemplo a 100. Si la ponemos a 100, pues la pieza se va hacia abajo, se va manteniendo una distancia entre las dos aristas de restricción de 100. Si la quisiéramos mover a 150, pues se iría a 150 hacia abajo. Le damos a aceptar y ahora lo que hacemos es editar esta pieza, y sobre esta pieza vamos a proyectar estos agujeros. Simplemente le creamos un boceto en esta superficie y ahora le proyectamos geometría de esta otra pieza. Se genera un boceto en esta pieza con la forma de toda la superficie
de esta otra. Bien, pues entonces cuando nosotros estamos editando esto y tenemos ese boceto que viene derivado de esa otra pieza, podemos extruir los distintos agujeros. ¿Veis? Ahora los está extruyendo en suma, como si fueran tetones que acoplaran ahí, o los podemos extruir en resta, que sería aquí. Aceptar. Y así nos quedan unos agujeros que son exactamente los mismos que los de la pieza. Esta opción a mí no me gusta mucho porque a mí me gusta más editar los acoples por independiente, porque aquí lo que pasa es que si modificamos la pieza, imaginaros que ahora nosotros modificamos esta pieza, esta operación de la pieza, cuando nosotros decíamos cortar ese agujero que era de 15, podemos modificar esto y decimos, ahora esto tendrá 10 y, bueno, vamos a hacerle algo más para verlo, 25. ¿Veis? Directamente se ha modificado la pieza y cuando le damos a volver se ha modificado también la pieza que acopla, porque en realidad el boceto que ha hecho los agujeros está fundado en esta pieza. Esta es una forma de hacer con bocetos derivados, el insertar de esta pieza del 150, si se lo volvemos a dejar a 0, pues nos acoplaría directamente. Bien, este sería la primera opción de ensamblaje. También podríamos hacer este acoplamiento de forma indirecta. Podemos ir hacia atrás con control Z para ir deshaciendo las acciones. ¿Veis? Lo dejamos igual. Bien, hasta aquí. Estamos editando esta pieza. Si vemos el ensamblaje, lo único que podemos hacer es medir esto. Para medir esta distancia desde aquí hasta aquí, pues son 160. Y para medir los agujeros, pues son de 15. Por lo tanto, nosotros podemos establecer aquí un patrón. Podemos abrir la pieza directamente. Abrir la pieza y entonces trabajamos más limpio, ¿no? Simplemente con la pieza. Hacemos un boceto en ese plano, proyectamos esta geometría, hacemos la pieza un poquito para poder ver todo ese boceto transparente y decimos desde aquí hasta el primer agujero tiene que tener 80 y un agujero de 15 o no, o el agujero que queramos nosotros. Imaginaros que pues van unos tornillos que queremos que ahí vayan roscados y que arriba pues vayan pasantes. Imaginaros que aquí queremos un agujero roscado, pues vamos a poner un agujero roscado de métrica 14. Aquí le damos el tamaño, métrica 14, aquí nos marca métrica 14 por 200, correcto, le damos OK, aceptar. Y si vemos la pieza ya maciza, veremos que hay una simulación de rosca. Simulación, no es una superficie que se vea al filete. La podemos lograr, pero eso nos consume mucha memoria. Entonces lo mejor es tener las simulaciones de las roscas en la propia superficie. Este agujero roscado pues puede tener sus chaflanes, puede tener lo que quiera. Simplemente editando aquí podemos tener simplemente un agujero aquí o un agujero con chaflán, en donde hubiera sido 14, pues un avillanado de 14 también, y que hubiera sido pasante. Bien, parece que tiene mejor acabado. Vale. Bueno, que sepáis que todo esto se puede cambiar. Y ahora vamos a hacerle un patrón circular a ese agujero con este eje de rotación y le vamos a dar 8 como tenía que, ¿verdad? Aceptar. Le damos a grabar, le damos a cerrar y nos vuelve otra vez al ensamblaje. La pieza se ha modificado, tenemos las roscas, es independiente de esta pieza porque esta es roscada y esta es pasante. Y si os dais cuenta, si la inserción que tenemos 150 separado la dejamos en 0, nos tienen que coincidir ahí. ¿Cómo hacemos que nos coincidan? Pues claro, como ahora no está proyectada una con la otra, pues tenemos que hacer una restricción, simplemente una restricción de eje. Restricción de eje de esta con esta. Ahora ya tenemos una restricción perfecta. Y por mucho que modifiquemos una, no se modificará la otra, porque están hechos con bocetos independientes. Bien, aquí tenemos un retalón que sale demasiado, ¿verdad? Porque si nos damos cuenta, el grosor de la chapa, lo podemos hacer en medir, el grosor de la chapa, por si no nos acordamos, era 4 milímetros. Este retalón de esta pieza, si la editamos, es que esta extrusión, la segunda, la hemos hecho de 10, pues vamos a dejarla en 4, para que enrase, digamos. Bien.
Vale, lo tenemos ahí raso y aquí tenemos un acoplamiento perfecto. Vamos a hacer un eje en esta pieza, 40 milímetros, extruimos, salimos y vemos el efecto. ¿Qué es lo que queremos con esto? Pues vamos a hacer una plataforma que gire, ¿no? Este eje también lo podemos editar. Opción, por ejemplo, que le hemos dado 50, pues la podemos dejar en 100. Y por ejemplo podemos hacer un boceto aquí para que tenga un retalón y lo dejamos por ejemplo en 25. Extruimos. Bien. Aquí nos faltaría pues unos pequeños chaflanes para poder dejar un poco más acabado la pieza. Simplemente 1 milímetro aquí, otro milímetro aquí. Aquí también sería bueno un chaflán porque parece que queda muy degollado esto, pues de 5 milímetros. Bien. Y este ensamblaje lo que pide a gritos es un rodamiento, ¿verdad? Eso lo vamos a ver en el próximo vídeo, porque si no esto se va a hacer muy largo. En el próximo vídeo vamos a importar un UCF 205 y lo vamos a insertar en nuestro ensamblaje. Va a resultar muy interesante. Bueno, si te ha gustado, te agradecería que le des al like, que lo compartas con quien tú consideres, que te suscribas si no lo has hecho y comenta lo que quieras, porque todo ello seguro que me va a ayudar a hacer mejores vídeos en el futuro. Te espero en el próximo vídeo. Hasta luego.